Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las profundidades del apasionante universo de la farándula. Hoy tenemos entre manos una historia que ha mantenido a muchos de nosotros en vilo, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas. Sí, porque hoy vamos a desentrañar la enigmática posibilidad de que nuestro adorado actor turco, Can Yaman, ese hombre que nos ha hecho suspirar en innumerables ocasiones, esté orquestando una estrategia para reconquistar a la deslumbrante Demet Özdemir. ¿Será que el fuego que nació entre ellos durante las grabaciones de la icónica serie Erkenci podría, contra todo pronóstico, resurgir con una fuerza renovada, más potente que nunca? Abróchense los cinturones porque nos adentraremos en un torbellino de detalles, sutiles pistas, señales inequívocas y las posibles sorpresas que esta potencial reconciliación podría desvelarnos. Pero antes de zambullirnos de cabeza en esta trama tan cautivadora, si todavía no formas parte de nuestra creciente familia, te invito encarecidamente, con la mayor de las ilusiones, a que presiones ese botón de suscripción. No querrás perderte ninguna de nuestras exclusivas, te quedarás al día de cada acontecimiento y estarás siempre informado de todo lo que sucede en el vibrante universo del entretenimiento. Pues bien, la historia de la pareja conformada por Can Yaman y Demet Özdemir no fue una simple relación, fue un auténtico fenómeno que trascendió las pantallas y se apoderó de la imaginación de millones. ¿Quién podría olvidar esa química electrizante, esa conexión magnética que irradiaban en cada escena de Erkenci? Sus personajes, el carismático Can Divit y la encantadora Sanem, no solo conquistaron los corazones de miles, sino que se convirtieron en un referente de romance para una generación de espectadores en todo el mundo. Y lo que comenzó como una trama de ficción, para muchos traspasó los límites de la pantalla y se convirtió en una historia de amor real, un sueño hecho realidad. Los rumores de un romance entre los actores no se hicieron esperar, floreciendo con la misma intensidad que la trama que interpretaban. Y aunque en sus inicios intentaron mantener su relación bajo un velo de discreción, las imágenes filtradas, los gestos furtivos y las miradas cargadas de significado hablaban por sí solas. Los vimos juntos en eventos públicos, en citas privadas, compartiendo momentos que alimentaban, día tras día, la ilusión y la esperanza de sus fervientes seguidores. Y seamos brutalmente honestos, ¿quién no se enamoró perdidamente de esa pareja? Eran jóvenes de una belleza arrolladora, poseían un talento innato y la conexión entre ellos era tan palpable que rozaba lo mágico, lo etéreo. Sin embargo, como suele ser el sino de las relaciones en el vertiginoso mundo del espectáculo, el destino, o quizás las circunstancias, a veces trazan caminos inesperados y las historias de amor toman rumbos que nadie anticipaba. Tras un periodo de noviazgo que a ojos del público parecía ir viento en popa, consolidándose y prometiendo un futuro brillante, la pareja anunció, para sorpresa y decepción de muchos, su ruptura. Fue un auténtico golpe de realidad para una legión de fans que anhelaban que esta historia de amor tuviera el final de cuento de hadas que tanto esperaban. Los motivos exactos de la separación, como suele suceder en estos casos, nunca se hicieron públicos en su totalidad, se mantuvieron en la esfera privada de la pareja. Pero es comprensible que en relaciones tan expuestas a los focos, la presión mediática constante, las agendas de trabajo desbordadas y las exigencias inherentes a la fama puedan pasar una factura considerable, erosionando incluso los sentimientos más fuertes. Cada uno siguió adelante emprendiendo caminos individuales, y aunque ambos han mantenido relaciones posteriores, la sombra de su romance, la memoria de la conexión que compartieron, siempre ha permanecido latente en la memoria colectiva de sus seguidores, como un eco persistente. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente en las últimas semanas para que estos nuevos e intensos rumores de reconciliación hayan cobrado tanto impulso y dominado los titulares? Pues bien, la prensa turca e internacional se ha visto inundada de informaciones y especulaciones que sugieren, con una insistencia creciente, que Can Yaman podría estar realizando un esfuerzo consciente y deliberado por recuperar la atención, e incluso el corazón, de Demet Özdemir. Y no estamos hablando de simples susurros o conjeturas vacías. Hemos presenciado una serie de indicios, pequeñas grietas en el muro de la indiferencia, que apuntan de manera bastante clara en esta dirección. Para empezar, y como un primer paso sutil pero significativo, Can Yaman ha comenzado a dar me gusta y a dejar comentarios en algunas de las publicaciones de Demet en sus perfiles de redes sociales. Esto, que a primera vista podría parecer un gesto insignificante, adquiere una dimensión completamente diferente cuando lo contextualizamos dentro de una expareja famosa, con un pasado tan cargado de intensidad y un fandom que mantiene viva la llama de su historia.
Es una forma de hacerse notar, de recordar su presencia, de tender un puente, por pequeño que sea, hacia su vida. Además de estos likes digitales, se ha observado a Can Yaman frecuentando lugares que estratégicamente sabe que Demet también frecuenta, o incluso asistiendo a eventos donde su presencia era altamente previsible. Esto podría interpretarse como una maniobra calculada, una estrategia para propiciar un encuentro por casualidad, un intento de reavivar esa chispa que una vez existió y, quizás, de iniciar una conversación que ponga fin al silencio. Es un juego delicado, una danza de aproximación, pero si el objetivo es la reconquista, este tipo de movimientos son estrategias muy comunes en el arsenal del cortejo. Piensen en cómo funcionan estas dinámicas en la vida real. A menudo, una persona que desea retomar una relación con su ex busca estar cerca, mostrarse disponible, evocar los buenos recuerdos, revivir momentos de complicidad. Es un intento de crear las condiciones propicias para que la conexión se restablezca. Otro detalle que ha captado poderosamente la atención es el perceptible cambio de actitud en Can Yaman. Si bien siempre se le ha conocido por ser un hombre de un carisma arrollador y una seguridad en sí mismo inquebrantable, ahora parece mostrar una faceta hasta ahora desconocida, una vulnerabilidad palpable, una inclinación más profunda hacia la expresión de sus sentimientos y un reconocimiento explícito del impacto significativo que Demet tuvo y sigue teniendo en su vida. Ha habido declaraciones en entrevistas, a veces veladas, otras más directas, donde, sin llegar a mencionarla explícitamente por su nombre, ha hecho alusiones a amores del pasado, a personas especiales que marcaron un antes y un después en su trayectoria vital y emocional. Esto podría interpretarse como una forma de abrir la puerta, de enviarle un mensaje cifrado a Demet, sugiriendo que los sentimientos persisten, que el recuerdo de lo vivido aún tiene un peso importante o que valora profundamente la etapa que compartieron. Por otro lado, ¿qué sabemos de Demet Özdemir? Ella, por su parte, parece estar navegando por un periodo de esplendor tanto profesional como personal. Ha estado inmersa en proyectos de gran envergadura, tanto en su natal Turquía como a nivel internacional, consolidando su posición como una de las actrices más demandadas y talentosas de su generación. Su carrera continúa en una ascendente trayectoria imparable. En lo que respecta a su vida sentimental, ha mantenido otras relaciones a lo largo del tiempo, pero hasta donde la información pública nos permite saber, ninguna ha alcanzado la magnitud mediática, ni la intensidad de la conexión que se percibió en su noviazgo con Can Yaman. Esto, sin duda, podría representar una ventana de oportunidad para Can. Si Demet no se muestra completamente cerrada a la idea, si aún alberga algún afecto o un recuerdo positivo de la relación que compartieron, estos gestos de Can, cada vez más evidentes, podrían empezar a surtir el efecto deseado, a sembrar la semilla de la duda o la curiosidad. Ahora, la pregunta crucial que todos nos hacemos y que late con fuerza en el corazón de esta narrativa es, ¿logrará Can Yaman, con sus recientes esfuerzos, reconquistar a la esquiva Demet Özdemir? La respuesta, como suele suceder en los vericuetos de la vida y de las relaciones humanas, no es ni simple ni lineal. Hay una miríada de factores que debemos considerar para intentar descifrar esta incógnita. En primer lugar, y de manera primordial, está el factor tiempo. Han transcurrido varios años desde su publicitada ruptura, y ambos han tenido la oportunidad de crecer, de evolucionar como individuos, de aprender de sus experiencias pasadas. ¿Es realmente posible reavivar una relación después de tanto tiempo y de haber recorrido caminos separados? Sí, es una posibilidad real, pero requiere un compromiso genuino, un esfuerzo sostenido, una comunicación sincera y, sobre todo, la voluntad inquebrantable de ambos de superar los obstáculos, las diferencias o las razones que quizás propiciaron su separación inicial. En segundo lugar, debemos considerar la naturaleza misma de la relación que compartieron. Fue una relación intensa hasta la médula, pero también extraordinariamente pública. La presión mediática a la que estuvieron sometidos fue sencillamente monumental, asfixiante en ocasiones. Si decidieran darse una nueva oportunidad, estarían preparados ambos para afrontar esa misma presión, o incluso una mayor, que sin duda les aguardaría. Podrían, esta vez sí, encontrar la manera de mantener su relación más en la esfera privada, de proteger su espacio íntimo y su autonomía. Este es un desafío colosal para cualquier pareja en el despiadado y competitivo mundo del entretenimiento. Además, es imperativo considerar la perspectiva de Demet Özdemir en todo este asunto. Si bien Can está dando pasos significativos y visibles, ella es, en última instancia, quien ostenta la potestad de tomar la decisión final. ¿Está Demet genuinamente interesada en retomar la relación? Han mantenido conversaciones privadas, honestas y profundas al respecto,
que aún no han llegado a oídos de la prensa. Es muy posible que ella esté observando detenidamente los gestos de Khan, evaluando la situación con cautela, sopesando las posibilidades y decidiendo si merece la pena, si es viable, darle una nueva oportunidad a esta historia que en su momento cautivó a tantos. Quizás ha habido una conversación previa, un encuentro casual o una comunicación que ha motivado a Khan a dar estos pasos más públicos y arriesgados. O tal vez simplemente está intentando una jugada audaz, esperando que la fuerza de la nostalgia y el afecto residual que pueda quedar hagan su trabajo y abran una puerta. Por otro lado, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento turco en particular, es un verdadero caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y las historias que a menudo se magnifican desproporcionadamente incluso cuando carecen de una base sólida. Sin embargo, en el caso particular de Khan y Demet, la química que demostraron en pantalla fue tan palpable, tan intensa, tan genuina, que la esperanza de una reconciliación ha permanecido latente en el imaginario de sus fans como un sueño recurrente. Y quizás, solo quizás, esta vez las circunstancias sean diferentes. Quizás ambos han alcanzado una mayor madurez, han reflexionado a fondo sobre su relación, sobre lo que funcionó y lo que no, y sienten que este es el momento propicio para intentarlo de nuevo, pero desde una perspectiva más madura, más sólida y con una comprensión más profunda de lo que implica estar juntos. ¿Qué tipo de estrategia creen ustedes que está empleando Khan Yaman en este preciso momento? ¿Se trata puramente de un arrebato de nostalgia, un impulso impulsivo, un intento desesperado por revivir glorias pasadas? ¿O hay algo más profundo, algo más significativo, detrás de sus acciones? Está intentando demostrarle a Demet que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores, que está dispuesto a comprometerse de una manera que quizás no lo hizo en su momento, que la valora de una forma que antes no pudo o no supo expresar. Los me gusta y los comentarios en las redes sociales son solo la punta del iceberg, la manifestación visible de movimientos que podrían ser mucho más complejos. Podría haber conversaciones privadas, encuentros más íntimos y significativos que aún no han salido a la luz, que se están gestando en la sombra. Es fundamental recordar, y no debemos perderlo de vista, que al final del día, se trata de dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sobre todo, sus propias decisiones. Nosotros como público, como seguidores, podemos especular infinitamente, podemos desear fervientemente que ocurra, pero la decisión final, la palabra definitiva, recae enteramente en ellos. Lo que sí está fuera de toda duda es que esta posible reconquista ha avivado la llama de la ilusión, ha reencendido la esperanza para una vasta legión de sus seguidores. La idea de volver a ver juntos a esta pareja que tanto nos cautivó, que tanto nos hizo soñar, es, sin duda alguna, tremendamente tentadora y emocionante. Personalmente, mi opinión es que si existe una voluntad real y mutua por ambas partes, y si están genuinamente dispuestos a abordar y superar los problemas que quizás los separaron en el pasado, la reconciliación es, definitivamente, una posibilidad viable. El tiempo, ese juez infalible de todas las cosas, será el encargado de revelar si Khan Yaman logrará o no su objetivo. Lo que es absolutamente innegable, lo que podemos afirmar con total certeza, es que ha puesto en marcha una serie de acciones calculadas que, como mínimo, han generado una expectación inusitada y han desatado un torrente de conversación y debate. Y eso, en el intrincado y competitivo mundo de la farándula, ya constituye, por sí solo, un gran paso y un logro significativo. En resumen, hemos navegado a través de los indicios más relevantes que sugieren que Khan Yaman podría estar urdiendo una estrategia para reconquistar a Demet Özdemir, desde sus interacciones en redes sociales, sutiles pero reveladoras, hasta su aparente cambio de actitud, una faceta más introspectiva y vulnerable. Hemos debatido con profundidad sobre los factores que podrían jugar a favor o en contra de esta posible reconciliación, analizando tanto las oportunidades como los desafíos. Y hemos reflexionado sobre la perspectiva de ambos actores, tratando de ponernos en su lugar y comprender sus posibles motivaciones. Lo que sí podemos afirmar con absoluta convicción es que la historia entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de acalorado debate, una trama que aún tiene muchos capítulos por escribir, y nosotros, como espectadores atentos y apasionados, estaremos pendientes de cada nueva actualización, de cada novedad que surja. Y ahora llega la pregunta del millón, la que todos ustedes, nuestros queridos seguidores, están esperando responder. Es el momento de que sus voces se escuchen. ¿Creen sinceramente que Khan Yaman logrará reconquistar el corazón de Demet Özdemir? ¿Les gustaría, a nivel personal, verlos juntos de nuevo, reviviendo esa magia que tanto nos cautivó?
Déjenme sus opiniones, sus teorías más audaces y sus predicciones en la caja de comentarios que encontrarán aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus pensamientos y entablar un debate constructivo con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante y les ha mantenido enganchados hasta el último segundo, no olviden dejar un enorme y contundente me gusta. Su apoyo es el motor que nos impulsa, la fuerza que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad, información exclusiva y análisis profundos. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, si son nuevos en el canal, por favor, no duden en suscribirse. Activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo nuevo y para estar siempre a la vanguardia de todo lo que acontece en el dinámico y fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más emociones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.